vas a creerlo, pero cuando el sol empezó a enterrarse detrás de los pinos de Mount Hood, el bosque se quedó como conteniendo la respiración y la pareja de ancianos, Tom y Elena Kingsley, 70 y tantos, manos curtidas por décadas de caminatas, se desvió del sendero una sola vez, apenas unos metros, para mirar el reflejo naranja en un charco. Ese gesto mínimo abrió una grieta en la tarde. Fue entonces cuando el viento trajo un olor tan brutal que parecía tener peso. Tierra húmeda, sudor viejo, algo podrido y dulzón a la vez, un golpe de hedor que no venía de ciervo ni de oso. Elena apretó el brazo de Tom y ambos escucharon, desde la espesura, una respiración grave, profunda, rítmica, como si un fuelle gigantesco se abriera y cerrara detrás de los helechos. Nada en ese bosque respiraba así, ni medía tanto. La luz se volvió cobre y las sombras se alargaron como dedos. Hey, antes de seguir, si disfrutas estas historias tanto como yo disfruto contarlas, suscríbete al canal y déjame un comentario. Así sé que no estoy solo en esto. Tom y Elena conocían aquellos senderos del norte de Oregón desde antes de que sus nietos nacieran. Caminaban despacio, con bastones de madera, sin prisa, con ese respeto antiguo que tienen quienes han aprendido a escuchar al bosque. Tom había sido guardabosques en su juventud. Elena, maestra en un pueblito al pie de la montaña. Sabían diferenciar el chasquido nervioso de una ardilla del paso pesado de un alce. Pero ese crujido que sonó a la izquierda, apagado primero y luego firme, era otra cosa. No se trataba de un animal corriendo. Era el avance de algo muy grande. Algo que hacía gemir las ramas incluso cuando no las pisaba, como si su sola masa empujara el aire y agitara el sotobosque. 1, 2, 3 pasos. Pausas largas. Otra respiración, más cerca. Elena intentó bromear, porque así había sorteado siempre el miedo. Será un excursionista grande. Tom no respondió. Miró el reloj como si la hora pudiera darle una respuesta. A esas alturas, la temperatura caía, el aliento empezaba a verse, y el silencio del atardecer resultaba engañoso. En los claros, todavía quedaban franjas de luz. Bajo los abetos, una penumbra espesa. El sendero estaba marcado por botas recientes, huellas humanas compactas y otras más antiguas de perro. Luego desaparecían hacia el riachuelo, ese mismo charco que había atrapado la última luz como un ojo. Cuando Tom levantó la vista, vio algo moverse en lo alto, detrás de los troncos, una sombra del tamaño de una puerta doble que se deslizaba entre árbol y árbol sin perder equilibrio. Hombros imposibles de anchos, más de 2,5 metros al menos, estimó, comparándolo con el pino joven que tenía al lado. Por un instante quiso creer que eran 2 personas juntas, un truco de perspectiva, pero la sombra se detuvo y el bosque se detuvo con ella, como si escuchara. Elena dijo su nombre, bajo, casi sin aire. La respuesta fue otro crujido, no el crujido de una rama rota. El crujido de varias a la vez, como cuando alguien pisa un manojo de huesos secos. El olor creció. Se volvió una pared invisible que ardía en la nariz y en la garganta. Nada que Tom hubiera encontrado en su vida olía así. Mezcla de humedad antigua, de piel sudada, de hojas fermentadas, de algo muerto hace días. Nada en este bosque tiene ese tamaño ni ese olor, pensó Tom. Y ese pensamiento simple le atravesó el pecho como una certeza. El riachuelo, a unos metros, hacía una música fina, y en esa música se coló un sonido nuevo, casi un murmullo. No palabras, no aún, sino una especie de vibración baja, como un sostenido que hizo temblar el aire. Elena se llevó la mano a la boca. Tom, sin darse cuenta, giró el bastón apuntándolo hacia la arboleda, como si fuera una lanza vieja. La sombra volvió a moverse, lenta, calculada, el peso recayendo de un pie al otro con un ritmo que no era humano. Y sin embargo, había intención. Había curiosidad. No era un ataque. Era un acercamiento. Les vino el recuerdo de historias de pueblo, de esa palabra que se dice a media voz en los bares del valle, pie grande, Sasquatch. Los que se reían habían vivido toda su vida en calles de cemento. Los que callaban habían ido demasiado lejos por caminos de tierra. Tom, que había acumulado mapas y amaneceres, no quería creer. Pero la línea del horizonte se desangraba en rojo y la cosa estaba ahí. Detrás del olor, detrás de la respiración, detrás del crujido lento. Elena tocó el hombro de Tom y señaló el barro a sus pies. Allí, en la zona húmeda donde el sendero bajaba hacia el riachuelo, había huellas. No eran de oso, no tenían garras marcadas ni la forma típica. Eran pies, pero gigantes, más largos que el antebrazo de Tom, bien plantados, el talón hundido, los dedos abiertos marcando abanicos de fango.
1, 2, 3, 4, 5. Profundas, tan profundas que el agua se había reunido en ellas como en pequeñas lagunas. El barro a los lados estaba reventado por el peso, y al borde de una huella asomaba una rama astillada por una pisada que la había partido como un fósforo. La respiración volvió, ahora más clara, y el aire se oscureció de pronto como si una nube hubiese tapado el último rayo. Pero no era una nube, era una silueta que se recortó entre dos troncos, inmensa, alta como para tocar con la cabeza las primeras ramas. Sobre los hombros tan anchos como una puerta, la cabeza giró apenas, y la noche pareció llegar antes de tiempo. El hedor los envolvió por completo, pegajoso, opresivo. Elena sintió náuseas. Tom tragó saliva y dijo sin saber qué hablaba: no es humano. Entonces, desde la sombra, se oyó algo que no era rugido ni palabra, sino un sonido intermedio, profundo, que vibró en los huesos, y las huellas frente a ellos parecieron frescas otra vez, como si el barro aún temblara. No se movieron durante un minuto entero que pareció una hora, con el charco reflejando el último hilo de luz como una moneda enterrada, y el aire lleno de ese olor que quemaba la garganta. Mezcla de tierra húmeda, sudor viejo y podredumbre dulce, un hedor que no pertenecía a ciervo, ni a oso, ni a hombre. Tom respiró por la boca intentando no toser. Elena clavó el bastón en el barro para no temblar, y las sombras se juntaron debajo de los abetos como si alguien hubiese apagado el cielo con la palma. La respiración siguió allí, grave, rítmica, un fuelle gigantesco que marcaba el compás del bosque. A cada exhalación, el sotobosque respondía con un crujido leve, como si el peso se desplazara de un pie al otro. Más de 2,5 metros, hombros tan anchos como una puerta, brazos del grosor de un tronco, pensó Tom sin querer pensar, porque nada en ese bosque tenía ese tamaño ni ese olor. Un búho lanzó un grito breve y luego se hizo un silencio extraño, un silencio que parecía escuchar. A lo lejos sonó un chasquido de madera húmeda partiéndose, y los dos viejos dieron un paso atrás al unísono, hundiéndose hasta el tobillo en una huella fresca que se llenó de agua como un cuenco. La marca del talón era profunda, los dedos se abrían en abanico, y al borde quedaba pegado un trozo de corteza astillada por una presión imposible. Aquellas huellas no podían ser broma ni leyenda. «No corras», dijo Tom sin mirarla, y Elena apretó la mandíbula como cuando enseñaba a niños asustados a leer en voz alta. El hedor volvió a golpear, más denso, más caliente, y con él un movimiento lento, casi calculado, que hizo vibrar las hojas de los helechos sin que entrara viento. Era el cuerpo, era el peso, era esa criatura cruzando con calma el corredor oscuro entre dos troncos. Tom levantó el bastón y dijo: «¡Hey!», con una voz que no le pertenecía, grave de puro miedo, y el bosque respondió con un sonido que no era rugido ni palabra, una nota baja que viajó por el suelo y subió por sus piernas como corriente eléctrica. Entonces, por el sendero superior, aparecieron luz y voces humanas. 2 excursionistas jóvenes, gorras brillantes y mochilas pequeñas, hablando sobre fotos y señal. Tom levantó un brazo y les susurró que se detuvieran, que callaran, pero ellos siguieron acercándose con risas cortadas que no tenían sitio en ese crepúsculo. La sombra se tensó, y el crujido de ramas se volvió más claro, como si hubiese apoyado todo su peso sobre un pie gigantesco. Elena, que conocía a la gente del valle, pensó en avisar con su celular, pero no había señal. Solo la respiración grave y el olor insoportable, ese olor pegajoso que no se iba y que le hacía arder los ojos. Los jóvenes se detuvieron por fin al ver las huellas. Uno dijo: «¿Oso?», y el otro sacó el teléfono como si la linterna pudiera domesticar la noche. La luz blanca cortó la penumbra y rozó la silueta entre los troncos, y por un segundo la vieron. Pelo oscuro pegado por humedad, pecho inmenso que subía y bajaba, cabeza sin cuello, ojos encendidos por el reflejo, y un brazo descomunal que se apoyaba en un tronco como si fuera un bastón de piedra. Más de 2,5 metros, hombros como una puerta doble, brazos como troncos, pies monstruosos plantados en la tierra negra. Nada en ese bosque tenía ese tamaño ni ese olor. Uno de los jóvenes dio un paso hacia atrás y resbaló, soltando un grito que corrió por la arboleda como un disparo, y la criatura respondió con un movimiento tan rápido que rompió el aire. Un desplazamiento lateral, un amague de sombra, un crujido de varias ramas a la vez, una respiración más honda, casi un bramido contenido. Tom quiso decirles que bajaran la luz, que no los cegaran, que no provocaran aquello que los observaba con paciencia antigua. Elena oyó entonces algo imposible, un murmullo áspero que salió de esa masa negra y encendió la piel de su nuca.
una forma de sonido que parecía intentar armar una palabra. Los jóvenes no se dieron cuenta. Tom sí, porque su nombre flotó allí adentro, en esa voz grave que trituraba sílabas como piedras. To-me. Fue una sílaba torcida, un esfuerzo, un eco aprendido de algún lado, pero fue un nombre, y no había viento suficiente para moverlo. Tom no entendía de dónde había aprendido su nombre esa cosa, pero el sonido le golpeó el pecho como si alguien lo hubiese recordado desde muy lejos. Elena sintió que las rodillas le temblaban, no por edad sino por la certeza de que aquello los había estado escuchando durante mucho más de lo que imaginaban. Los dos jóvenes retrocedieron otro paso y la linterna dibujó un cono nervioso que subía y bajaba sobre ramas mojadas, troncos musgosos, la corteza negra reluciente como piel. El olor se hizo más violento, más cercano, una capa de aire grasiento que entraba en la boca y sabía a hierro y a hojas podridas, un vapor que parecía salir de una cueva. La respiración grave marcó el compás otra vez, larga, honda, con un silbido casi imperceptible al final, como si aquel pecho gigantesco filtrara el mundo. Nada respiraba así en ese bosque. Y luego vino el paso, un solo paso, pero tan pesado que la tierra lo anunció antes de que el oído lo captara. El barro vibró bajo los pies de Tom, el agua quieta del charco hizo círculos, y el bosque entero pareció inclinarse medio centímetro. Lo vieron moverse, más de 2,5 metros de altura, hombros tan anchos como una puerta, brazos del grosor de un tronco, el pelo oscuro pegado por el rocío. El brazo derecho apoyado en un pino joven que crujió sin quebrarse, y abajo, esos pies, esos monstruos planos y anchos plantándose con pausa, dejando huellas profundas que se llenaban de agua apenas se formaban. Uno de los jóvenes dijo un dios pequeño y tonto, como de escuela, y el otro alzó más la linterna. El haz blanco le pegó directo en los ojos, y la criatura apartó la cara de golpe, no con miedo sino con fastidio. No luz. Salió de su garganta, áspero, roto, como si cada consonante fuese una piedra contra otra. Tom levantó la mano abierta, lento, y murmuró que bajaran la linterna. El chico no entendió o no quiso entender. El miedo a veces se disfraza de terquedad. La respiración se volvió un poco más rápida. Y en el silencio se escuchó el crujido de hojas levantándose bajo la presión de los dedos de esos pies enormes. Ese sonido, delicado y brutal a la vez, hizo que Elena recordara a su padre apagando la chimenea con la palma. La misma autoridad sobre la materia. Tom, que había enseñado a novatos a respetar la montaña, dio un paso adelante. «Tranquilo», dijo con voz baja, y se dio cuenta con una claridad que le heló la nuca, de que hablaba como quien calma a un niño grande y asustado. La criatura inclinó la cabeza, y por un segundo sus ojos se perdieron en sombra. Luego, un resplandor mínimo de la linterna los tocó y parecieron de un ámbar apagado, no rojo, no bestial, sino cansado. El hedor subió de golpe como vapor de fosa, y Elena luchó por no vomitar. Nada en ese bosque tenía ese tamaño ni ese olor. No luz. Repitió la voz, un poco más clara, y la palabra quedó colgada en la humedad como una cuerda. El chico de la linterna la bajó apenas, lo suficiente para abrir un círculo de penumbra donde todos respiraron a la vez, como si acabaran de romper la superficie del agua. A la izquierda, más arriba, se escuchó otro crujido. Diferente. No era un paso pesado, sino varios pasos apurados. Humanos que daban vuelta por el camino, tal vez más excursionistas que volverían con risas o con gritos. Tom tuvo entonces un pensamiento que no se parecía a él. Si otros aparecían con luces y voces, si ese círculo recién logrado se rompía, aquello podía volverse un desastre. El pino joven contra el que se apoyaba la criatura protestó con un quejido de fibra. El brazo descomunal se tensó y el pecho inmenso subió y bajó más rápido. Ir, dijo, o algo así, y después algo que sonó a casa, una sílaba alargada en la garganta. Elena, con lágrimas que no sabía que tenía, dijo despacio que sí, que se irían, como si respondiera a un niño que pide por favor. Pero el chico de la linterna, excitado por lo imposible, susurró que debían grabarlo, que nadie les creería sin video. Tom vio entonces el dilema plantarse frente a él como una cruz de madera. O protegía a los chicos del impulso de exhibirlo todo, o ayudaba a esa criatura a no ser rodeada por gente y luces y miedo. El Bigfoot dio otro paso, y el barro se abrió bajo su pie como una masa viva. Elena pudo ver los dedos enormes, separados, con barro entre las uñas, la piel áspera y húmeda.
Cada huella nueva era más profunda que la anterior, como si el animal, el hombre, cargara de pronto con un secreto pesado. El olor se volvió un muro. «Nada aquí con ese olor», murmuró Tom apenas audible. La criatura se inclinó sin agacharse, solo adelantando la sombra hasta taparlo todo. Por un segundo, la tarde se volvió noche cerrada y la respiración llenó el mundo. No luz. Una tercera vez, y esta vez acompañada de un sonido más bajo. Un arrullo grave que no parecía amenaza sino urgencia. Los pasos humanos de arriba ya estaban encima. Risas, un chasquido de encendedor, la promesa de más ojos. Tom tomó entonces una decisión que le heló el corazón. Levantó su bastón y, sin apartar la vista de la criatura, golpeó la linterna del chico hacia el barro. La luz se apagó con un chispazo y un insulto joven. La penumbra volvió como un abrigo viejo, y la criatura exhaló un aire caliente que olía a pantano. El segundo joven empezó a levantar su propio teléfono, y Tom le sujetó la muñeca. «Basta», dijo. Entre el camino superior y ellos, la silueta gigantesca dio un paso lateral y quedó plantada, bloqueando la salida. Hombros como una puerta, brazos como troncos, pies gigantes clavados en tierra negra. Los nuevos excursionistas doblaban ya la curva, ajenos. El Bigfoot giró la cabeza hacia el sonido y luego hacia Tom, como pidiéndole algo. Tom supo que la siguiente acción decidiría si habría gritos y sangre o un silencio compacto. O debía quedarse y distraer a los que venían, quizá arriesgando su vida, o aprovechar que la criatura había abierto con su cuerpo un corredor hacia la quebrada y escapar con Elena y los chicos a la oscuridad incierta. Entre ambos caminos, el bosque contuvo la respiración. Tom eligió sin pensarlo más. Soltó la muñeca del segundo chico, agarró a Elena por el codo y empujó a los dos jóvenes hacia la quebrada, señalando el corredor de sombra que la criatura había dejado con su cuerpo colosal. «No corran», dijo con un gesto, «no griten». Y empezó a avanzar primero él, como si su espalda vieja pudiera pagar la deuda de aquel atrevimiento con la linterna. La silueta se mantuvo inmóvil un segundo entero, puro músculo contenido, hombros tan anchos como una puerta, más de 2,5 metros de altura, brazos del grosor de un tronco apoyados en la noche. Luego, con un movimiento mínimo, como una marea que se retira, abrió apenas el espacio entre su cadera y el pino joven. El olor los golpeó en pleno rostro, húmedo, caliente, espeso, mezcla de tierra en fermento, sudor antiguo y podredumbre dulce que se pegaba al paladar. Elena sintió arcadas y las contuvo con la mano en la boca. Nada en ese bosque tenía ese tamaño ni ese olor. A la izquierda, los pasos humanos ya estaban a pocos metros, y uno de los recién llegados preguntó si alguien había visto la luz de una linterna, sin imaginar que la luz estaba ahora enterrada en barro y miedo. Tom pasó rozando al Bigfoot, y lo que sintió fue un calor animal, un vapor que emanaba del pelo oscuro como de una piedra mojada calentada al fuego. La respiración grave le peinó el cabello con su vibración. A cada exhalación, la penumbra parecía latir. Vio de cerca el pecho inmenso subir y bajar, el cuello casi inexistente, la mandíbula ancha apretada en concentración, y abajo, a la altura de su rodilla, un pie gigantesco posado con una delicadeza aterradora. Los dedos separados, el talón profundamente hundido en la tierra negra, la huella llenándose de agua en el instante mismo en que se formaba. Elena, diminuta junto a ese muro de carne, avanzó de lado, con el bastón pegado al cuerpo, y sintió que la sombra del hombro de la criatura le borraba la luz del mundo. El segundo joven tropezó, pero Tom lo sostuvo por el abrigo y lo empujó hacia el canal de helechos que caía hacia la quebrada. El primer chico, el de la linterna caída, no paraba de mirar arriba, hipnotizado por aquel pecho que respiraba como un fuelle de herrero. «No luz», repitió la voz áspera, más clara, como una orden aprendida a base de golpes de luz. Tom asintió con un gesto respetuoso, una reverencia breve que no planeó. Entonces los excursionistas de arriba doblaron la curva. Una pantalla de teléfono arrancó un cono blanco y alegre que no venía a cuento en ese rincón suspendido. El reflejo alcanzó a la criatura en el perfil y ella giró la cabeza hacia el nuevo brillo con un gruñido contenido. Las ramas se tensaron, el pino joven chirrió, el aire se espesó como sopa y el bosque se encogió, esperando. Tom gritó sin voz que apagaran el teléfono agitando el brazo, pero el qué del recién llegado ya estaba fuera, inevitable. El Bigfoot dio un paso, apenas uno, y ese paso fue un terremoto pequeño. El barro tembló, el agua del charco reventó en círculos, los helechos se acostaron como si un viento sin viento los hubiese peinado.
hombros como una puerta doble, espalda anchísima, más alto que cualquiera en esa montaña, los brazos colgando con un peso de martillo, y el hedor, el maldito hedor, invadiéndoles los dientes y la lengua. Nada en ese bosque, nunca, tenía ese tamaño ni ese olor. Tom tomó una decisión que le partió la garganta. Aquí abajo. Gritó al grupo nuevo para atraerlos hacia su lado y alejarlos de la criatura. Se mostró, levantó los brazos, hizo ruido. Fue humano en todo su esplendor torpe. El haz del teléfono se movió hacia él. Por un segundo, esa luz empapó a Tom y dejó al coloso en penumbra. Fue suficiente. La criatura, que parecía hecho de paciencia y músculo, aprovechó la distracción y se desplazó lateralmente con una rapidez imposible para su tamaño. Un deslizamiento de sombra que no sonó a carrera sino a reacomodo de rocas. Abrió espacio hacia el barranco, como invitando. Elena lo entendió. «Ahora», dijo con un hilo de voz. Los cuatro, los viejos y los dos jóvenes, bajaron entre helechos, dejando que las hojas les cortaran las pantorrillas y que el barro les bebiera las botas. Detrás, el coloso se quedó plantado frente al camino superior. Una pared viva y negra que bloqueaba cualquier avance. Los recién llegados, al ver por fin la figura completa, se congelaron con un «no puede ser» que se perdió en la humedad. Hubo un segundo en que todo se sostuvo de un hilo, los dos grupos humanos mirando, el Bigfoot respirando hondo, el olor llenándolo todo hasta la náusea. Tom creyó escuchar dentro del pecho de la criatura un tambor de madera y sangre. El coloso giró la cabeza apenas hacia donde ellos bajaban y, con voz de roca, dijo algo que sonó a casa, ir, como quien despide a alguien desde un umbral. Tom respondió sin saber qué decía, un sí seco que fue más gesto que palabra. El barranco los tragó, y por un momento solo hubo barro, raíces y el rumor del arroyo allá abajo. Entonces, el rugido llegó. No fue un grito de furia ciega, sino una llamada antigua y profunda, que cortó el aire como un hacha. Subió desde el centro del pecho gigantesco, bajó por la quebrada, rebotó en las piedras y volvió a subir en espiral, haciendo vibrar los dientes y el corazón. Los excursionistas de arriba apagaron el teléfono de golpe, tragados por el terror. Los de abajo se quedaron inmóviles, con el lodo hasta los tobillos y el aliento suspendido. Luego vino un silencio tan compacto que parecía tener paredes. En ese silencio, cada uno oyó lo que más temía: el propio pulso, la respiración del otro, el bosque esperando el próximo movimiento. Y arriba, tapándolo todo, la sombra enorme se recortó contra el último pedazo de cielo como una montaña que hubiese decidido ponerse de pie, cubriéndolo todo con su tamaño imposible y con el olor imborrable de su presencia. Bajaron a trompicones por la ladera como quien atraviesa un sueño pesado, con las manos en las raíces y el barro subiendo por los tobillos. Y durante un minuto no hubo mundo más allá del rumor del agua y de sus propios corazones golpeando como tambores. Arriba, la montaña entera parecía contener la respiración, y Tom se dio vuelta una sola vez para mirar, porque necesitaba saber si los había dejado vivir por compasión o por cálculo, y lo que vio fue la sombra inmensa en el borde del camino. Una pared negra con hombros tan anchos como una puerta, más de 2,5 metros de altura, los brazos del grosor de un tronco reposando a los lados como herramientas viejas, el pecho subiendo y bajando en una cadencia grave, y los pies. Esos pies gigantes, plantados con una calma que dolía, cada paso un cráter relleno de agua. Nada en ese bosque tenía ese tamaño ni ese olor. Y el hedor, ese vapor de tierra húmeda, sudor antiguo y podredumbre dulce, bajó por la quebrada y los alcanzó como un recordatorio de que estaban siendo escoltados por algo que había decidido no aplastarlos. Elena, con la cara mojada de lágrimas y sudor, tropezó y cayó de rodillas. Tom la levantó con una fuerza que no sabía que le quedaba. Y los dos chicos por fin entendieron que la vida, a veces, consiste en mirar hacia abajo y avanzar sin testigos. Llegaron al arroyo, se lavaron las manos como si el agua pudiera arrancarles el miedo pegado a la piel, y se quedaron quietos, agachados, escuchando. Arriba el silencio se hizo más profundo, como si la noche se hubiese sentado sobre la montaña. Luego, un crujido de ramas, otro, y el ritmo de pasos pesados alejándose hacia el interior del bosque, cada golpe contra la tierra marcando una dirección que no era la de ellos. Tom sintió entonces una vergüenza rara por haberle dicho sí a una orden dicha con una voz rota, y también una deuda, como cuando alguien te abre una puerta en medio del incendio. Subieron bordeando la quebrada por un atajo que Tom recordaba de su época de guardabosques. Con las piernas duras y los pulmones ardiendo,
y cuando alcanzaron la carretera de servicio, el cielo ya era una costra oscura sin estrellas. En el aire quedaba todavía, suspendido, un hilo del olor, un fantasma tan real que les volvía el asco a la boca. En el estacionamiento había 3 autos y una patrulla del condado que había subido por reportes de gritos. El sheriff, un tipo ancho con ojos cansados, les iluminó las caras con su linterna. Elena se encogió y preguntó si estaban perdidos. Tom dijo que no, que habían escuchado algo raro, un rugido, y que unos chicos casi se caen barranco abajo. Los jóvenes guardaron un silencio agradecido. Nadie dijo la palabra. El sheriff caminó con ellos hasta la entrada del sendero y vio las huellas en el barro. Una hilera imposible, talón hundido, dedos abiertos en abanico, lagunas de agua formándose en cada hueco como si la tierra no pudiese cerrar la herida. Agachó la linterna, tragó saliva y dijo que debía de haber sido un oso con infección en las garras o un bromista con moldes, cualquier cosa menos lo que era. Tom sostuvo la mirada del hombre como quien sostiene un puente con 2 manos viejas, y no discutió. Solo dijo que tal vez no convenía que subieran más esa noche. El sheriff asintió, aliviado de no tener que nombrar. Les ofreció una manta. Nadie la tomó. El calor del miedo alcanzaba. Volvieron al valle en silencio, con la ventanilla entreabierta para que el hedor no les revolviera el estómago, y aún así el olor parecía haberles entrado en la ropa, en el pelo, en la lengua. En la cabaña, Elena dejó las botas en la puerta y las miró como si fuesen un animal muerto. Cuando Tom las movió con el pie, del suelo se levantó un vaho de barro que olía a ese mismo bosque, y jura que por un segundo escuchó, muy lejos, la respiración grave, profunda, como de fuelle gigante. Los chicos durmieron en el sofá con los ojos abiertos hasta el amanecer. Al día siguiente, Tom subió temprano con una cámara vieja que guardaba más por terquedad que por necesidad, y solo encontró lluvia entre los pinos, el sendero lavado como si alguien hubiese pasado una esponja enorme, y sin embargo, a un costado, fuera del trazo, en una zona que solo alguien que se mueve sin ruido elegiría, había una última huella, más clara que todas. Como puesta a propósito, el talón hundido, los dedos abiertos, una ramita clavada vertical en el barro como bandera diminuta, y alrededor un olor tenue que le derritió las piernas. La fotografió y no habló. Esa tarde, en el pueblo, escuchó al dependiente del almacén decir que los alces habían bajado más de la cuenta. Oyó a un viejo contar que su perro no quería acercarse al arroyo. Notó que los leñadores, los que saben, tenían la voz baja. En casa, Elena lavó la ropa 3 veces y la colgó bajo el porche, pero el aroma volvió por la noche como si viviera en las fibras. Y Tom, sentado a oscuras con una taza de café frío, supo que aquello los había tomado por sus nombres, no para atormentarlos, sino para advertirles, o tal vez para contarse a sí mismo en una lengua prestada. Una semana después, cuando el viento cambió y trajo de nuevo ese rastro ácido, Tom salió con la linterna apagada y se quedó al borde del bosque, mirando como quien espera a un vecino que ya no vuelve. Oyó, lo jura, un no luz susurrado a través de los árboles, no como amenaza, sino como recuerdo. Entonces bajó el brazo, guardó la linterna en el bolsillo y dijo, sí, al aire frío. No porque creyera que estaba del otro lado, sino porque tenía la certeza de que ellos, al menos, ya formaban parte de un secreto más grande que sus años. Desde entonces, cuando suben al Mount Hood, caminan despacio, mirando el suelo. Si encuentran huellas, las rodean y siguen. Si huelen la tierra podrida y el sudor antiguo, respiran por la boca y se apartan. Y si escuchan la respiración grave, saben que hay cosas que es mejor dejar en paz, porque nada en ese bosque tiene ese tamaño ni ese olor. Y si te gusta este tipo de historias tanto como a mí me gusta contarlas, suscríbete al canal, deja tu like y contame desde dónde nos escuchas. Me ayuda a saber que no estoy hablando solo en la noche.